La contaminación es la introducción en el ambiente de sustancias nocivas para los seres vivos. Aunque algunos tipos de contaminación tienen fuentes naturales, en su mayoría se deben a la acción del ser humano. Por esta razón, la mayor presencia de contaminación se ve en las ciudades, donde las diferentes actividades humanas provocan agentes químicos, físicos o biológicos que afectan negativamente el aire, el suelo y el agua. De hecho, los primeros registros de contaminación y sus consecuencias nocivas se dieron en la ciudad de Londres. En 1272, el rey Eduardo I debió prohibir la quema de carbón porque la contaminación del aire estaba afectando negativamente a la población. La migración del campo a la ciudad trae consigo insuficiencia de servicios públicos y bajo nivel de vida de un elevado porcentaje de la población urbana. Hoy en día, las grandes ciudades cada vez contaminan más nuestra atmósfera. Son muchísimas las personas que disponen de vehículo propio y que se desplazan en él, aunque cada vez los motores son más eficientes y emiten menos contaminantes a la atmósfera. Al incrementarse el número de vehículos en circulación, aumenta lo que llamamos contaminación urbana. Las consecuencias de la contaminación urbana suelen ser varias y depende de las variables meteorológicas que haya en ese momento. Uno de los efectos más notables de la contaminación urbana es el smog. El proceso por el que se forma el smog es muy complejo, ya que intervienen varios tipos de reactivos y sus respectivas reacciones químicas en la atmósfera de las ciudades. La mayoría del smog se produce por los gases de la combustión que no se queman por completo. Son los llamados gases inquemados y provienen de los automóviles. El smog es malo para la salud de las personas en diversos aspectos. Irrita los ojos y el aparato respiratorio en todo el mundo, pero el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono afectan de forma más grave a ancianos y a niños. También a personas con enfermedades cardíacas y en especial a quienes tienen problemas pulmonares como asma, bronquitis o efisema. El problema del smog en ciudades grandes puede hacer disminuir la capacidad pulmonar y causar falta de aliento, tos, dolor de garganta. También algunas personas que tengan problemas de alergias pueden experimentar que debido a esta contaminación suelen empeorar sobre todo en días lluviosos o cuando el ambiente está mucho más cargado. La Organización Mundial de la Salud estima que 7 millones de personas han muerto a consecuencia de la contaminación atmosférica. La Ciudad de México y su área metropolitana está considerada como una de las ciudades más contaminadas del planeta. Con más de 20 millones de habitantes, la convierten en la tercera ciudad más poblada con 3 millones de vehículos circulando diariamente y con 2.240 metros sobre el nivel del mar. Está expuesta a una mayor radiación solar. Algunas partículas contaminantes reaccionan con el sol y producen ozono. Y la emisión de contaminantes provocados por la industria y transporte son considerables. Rodeada de montañas y sin corrientes de aire, la salida de contaminantes se dificulta. Las partículas contaminantes son peligrosas, pues tienen la capacidad de filtrarse a los pulmones y causar graves daños a la salud. La contaminación altera el equilibrio social, ecológico y psicológico de las personas. Todas las ciudades importantes del mundo pueden llegar a ser abrumadoras por su tamaño, ya sea para encontrar una calle o un local, o incluso para decidir qué zona es conveniente visitar de noche o no, y para el flujo constante de gente que hay de todas horas. Hay una cosa esencial que debe funcionar a la perfección en cada gran metrópoli, pues esta no podría ni siquiera existir como la conocemos hoy en día sin esto. Por supuesto, estamos hablando del transporte. Que el automóvil sea bueno o malo es un debate que se encendió actualmente no solo en nuestro país, sino alrededor de todo el mundo. No es de extrañar, por supuesto, que el nivel de automóviles que circulan en las calles aumentó exponencialmente.
Según datos del Economista, en nuestro país de 2009 a 2014 los automóviles pasaron de 30.8 millones a 38 millones, lo que significa que el 43.5% de los hogares mexicanos tiene al menos un auto. Es curioso, porque mientras una gran parte de la población mexicana se transporta en automóvil, sigue siendo verdad que la mayoría de los mexicanos no lo hace y usa en cambio el transporte público, lo cual nos lleva a un segundo problema muy grande, que es el transporte público, especialmente en la Ciudad de México, que es abundante pero no es eficiente. El uso excesivo del automóvil tiene muchas consecuencias negativas, no solo a nivel urbano, sino también a nivel ambiental. Según Milenio, estos son los contribuidores número 1 a la contaminación en nuestro país, y justamente se han hecho regulaciones y normas como el Hoy No Circula. A pesar de esto, muchas ciudades siguen teniendo un deficiente o nulo control del tráfico y un peor transporte público, y se sigue promoviendo la construcción de infraestructura urbana que discrimina a los ciclistas y peatones, poniendo primero el interés de grandes empresas automotrices. Cuando sabemos los efectos negativos de la contaminación urbana, tenemos que obtener soluciones para paliar este problema. Entre las soluciones más destacables que ayudan a reducir la contaminación urbana es el uso del transporte público. Uno de los grandes problemas es que los ciudadanos que van al trabajo en su propio vehículo normalmente van solos. Si a cada trabajador le asignamos un coche, los niveles de contaminación se disparan, por no hablar de problemas de retención y atasco. Por lo tanto, deberíamos hacer lo siguiente: utilizar bicicleta, utilizar el transporte público siempre que se pueda, utilizar el coche lo mínimo posible, compartir los vehículos con otras personas, conducir de manera eficiente. Los acelerones y las frenadas afectan negativamente a tu coche, contamina y consume más combustible. Y por último, revisar el coche cada mes o 2 meses, puede que estés perdiendo combustible. La contaminación sonora se denomina a cualquier sonido que produzca malestar o que resulte excesivo en una determinada zona. Las personas que viven en las grandes ciudades sufren a menudo el ruido provocado por el tráfico de los coches, las bocinas de los autobuses y el paso de los trenes. Si sumamos a esto el sonido de los semáforos y el bullicio de los transeúntes, se hace muy difícil disfrutar del silencio o de sonidos agradables, llegando a sufrir patologías causadas por este malestar. Las causas más comunes de la contaminación auditiva son tráfico, aglomeración de personas, transporte aéreo, obras en construcción, sonidos estridentes que provocan los vecinos, algunas industrias. Aunque no se tengan datos de que la contaminación acústica afecte directamente al medio ambiente, se sabe que el ruido afecta a la salud de las personas. La Organización Mundial de la Salud considera 50 decibelios como el límite superior deseable del ruido. Por encima de este nivel de confort acústico podemos tener una disminución auditiva y sufrir otras molestias a nivel psicológico. La contaminación por ruido perjudica de forma seria al comportamiento de los individuos. La constante exposición al ruido puede provocar insomnio, estrés, pérdida de la audición, dolores de cabeza, agresividad o problemas cardiovasculares. El exceso de sonido altera las condiciones normales en que viven las personas. Los decibelios son la unidad a través de la cual se mide la intensidad y potencia del sonido. Si sobrepasamos los niveles saludables del sonido, podemos dañar al oído. Entre 50 y 90 decibelios, el oído sufre una cierta perturbación. De 90 a 130, el daño será permanente e irreparable. Más de 130, además de dolor, se podrá sufrir la pérdida súbita de la audición por la incapacidad de regeneración de sus células. La exposición prolongada a un contaminante puede reducir en varios años la esperanza de vida de un ser humano. La contaminación es un factor de riesgo para la salud de las personas, llegando a producir enfermedades y otros trastornos. El aumento de los niveles de contaminación en las ciudades se ha visto reflejado en un incremento en los ingresos hospitalarios y en el registro de más casos de enfermedades cardiovasculares y pulmonares.
Según la Organización Mundial de la Salud, la mortandad ha aumentado a causa de la contaminación ambiental. Afirma que la polución es uno de los primeros riesgos para la salud. Hay una conexión muy directa entre los cambios ambientales que surgen del calentamiento global y las grandes amenazas a la salud. La emisión de dióxido de carbono y otros contaminantes son causantes de que aproximadamente 7 millones de personas mueran prematuramente en el mundo cada año. Esa cifra es mayor que el número de muertes prematuras por SIDA y malaria combinadas. Algunos investigadores han relacionado de forma directa la diabetes con la contaminación. Sus explicaciones se basan en el contacto humano con los bifenoles, empleados en componentes eléctricos y con otros productos derivados de los plásticos. Según los expertos, estos contaminantes afectan a los mecanismos de regulación y producción de insulina. Algunas de las enfermedades que causa la contaminación atmosférica son enfermedades respiratorias como la neumonía, bronquitis y asma, enfermedades virales como la fiebre amarilla, la hepatitis y el dengue. Los niveles altos de contaminación en el aire relacionados con las partículas PM2.5 que despiden los motores diésel de los coches provocan enfermedades del sistema circulatorio. Se considera que la contaminación del aire afecta a más países industrializados, pero no es así porque un 80% de las muertes en el mundo por esta contaminación se producen en países donde existe la pobreza. Las comunidades más vulnerables y pobres utilizan las energías que más contaminan, como el carbón, el estiércol y la leña, para cocinar o calentarse dentro de sus hogares. El reciclaje es un proceso por el cual recuperamos total o parcialmente materia prima reutilizable de un producto ya elaborado. La necesidad de reciclar surge de la mano del consumismo desenfrenado del último siglo. Los profundos cambios sociales que ha producido la revolución industrial han afectado directamente al estilo de vida, sobre todo al occidental y a la forma en que consumimos, surgiendo toda una variedad de productos elaborados y diseñados para el consumo individual. Paquetes, plástico, cartones, envases desechables. Comer, vestirse o asearse son procesos que generan cada vez más kilos de basura. Educar en el reciclaje. La cultura del reciclaje no es igual en todos los países, depende de muchos factores. Niveles medios de educación, niveles de industrialización, compromiso ciudadano, políticas medioambientales, etc. Con el consumo surge el problema de la generación y almacenaje de las basuras, donde un consumo más responsable y el reciclaje activo son las únicas soluciones viables. La cadena de reciclaje empieza en casa y en la escuela educando. Es imprescindible conocer los peligros medioambientales y sociales que supone toda la basura que generamos y saber los medios para atajarlos y darle solución. El siguiente paso es aprender a identificar los diferentes materiales que llenan nuestro contenedor para separarlos cada uno en su contenedor de reciclado. Reciclado, aprendiendo a separar. La complejidad de la clasificación de residuos también es diferente de unos países a otros. Evoluciona también con el tiempo, siendo los países con más tradición y años de reciclaje los que incorporan sistemas más precisos de reciclado. La efectiva separación de cada una de las materias nos permite reutilizar muchas de ellas o destruirlas de forma más eficiente. Reciclando reducimos nuestros niveles de basuras y conseguimos de forma directa materias primas que habría que extraer de la naturaleza, con el coste económico y medioambiental que eso supone. Reutilizar el material reciclado. Actualmente hay muchas empresas que se dedican a la reutilización de residuos, como es el caso de los neumáticos, las pistas de atletismo, filtros de suelo para los árboles urbanos y el firme de los parques infantiles se elabora con los materiales extraídos de los neumáticos viejos. En lugar de contaminar en la extracción del petróleo y en su transformación en la goma específica de los neumáticos, el reciclado permite utilizar lo que consideramos basura y transformarlo en nuevo material útil. El reciclaje en la Ciudad de México. La capital se ha fijado la meta de basura cero, una de las decisiones más relevantes en materia ambiental en su historia.
debemos tener claro por qué se generan residuos en exceso. Sin duda influye qué tan eficientes son los procesos de producción, la vida útil de los bienes de consumo y, por supuesto, uno de los más importantes a considerar son los patrones no sustentables de consumo que tenemos. La Ciudad de México ocupa el segundo lugar en la generación de residuos del país con 12.920 toneladas diarias, de las cuales 7.752 toneladas son residuos inorgánicos, el 60%, y 5.168 toneladas son residuos orgánicos, el 40%. Los residuos domiciliarios son los de mayor aportación. En la Ciudad de México, una de las decisiones más relevantes con beneficios ambientales, sociales y económicos en el corto, mediano y largo plazo ha sido la determinación de establecer una política de basura cero para un manejo integral de la basura. Para fortalecer las acciones en el manejo de los residuos y con base en instrumentos normativos y regulatorios, la Secretaría del Medio Ambiente elaboró y publicó la norma ambiental NADF 024 AMBT 2013. La nueva ley tiene el propósito de impulsar y promover la separación de residuos en 4 fracciones: orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y de manejo especial o voluminosos. Gracias a su puesta en marcha se ha logrado incrementar la cantidad de residuos orgánicos enviados a algún tipo de valorización, así como disminuir los residuos que se envían de rellenos sanitarios. Otro instrumento regulatorio que estableció la SEDEMA desde 2016 es el Registro y Autorización para el Manejo Integral de Residuos, RAMIR. El registro está enfocado en fortalecer y regularizar a todos los establecimientos que realizan actividades relacionadas con el manejo de los residuos para su aprovechamiento y valorización. A través del RAMIR se han logrado 182 registros en la capital. Es importante destacar que la separación de residuos sólidos es una acción de hábitos culturales, conciencia ambiental y corresponsabilidad entre gobierno, comercio, empresas y la ciudadanía. Por eso, la Secretaría de Medio Ambiente realiza actividades de educación ambiental para promover el reciclaje en la población. Una de ellas es el mercado de trueque, en donde una vez al mes, de manera itinerante, la ciudadanía puede entregar sus residuos domiciliarios por productos hortícolas de la zona chinampera del sur de la ciudad. El sistema se basa en los puntos verdes que los ciudadanos obtengan por cada residuo. Por ejemplo, 1 kilo de PET equivale a 18 puntos verdes. Asimismo, el programa Reciclatrón incentiva el acopio de residuos eléctricos y electrónicos, además de garantizar un tratamiento adecuado a través de procesos que no afectan al ambiente. Durante el año en curso se han acopiado más de 100 toneladas de residuos electrónicos y en lo que va de esta administración se han recolectado 1.150 toneladas y han participado más de 25.000 personas. La iniciativa Ponte Pilas con tu Ciudad acopia y garantiza el tratamiento y reciclaje de las pilas usadas a través de 400 columnas distribuidas en 13 de las 16 demarcaciones territoriales. El cambio de la gestión de los residuos es una política pública que favorece el proceso de reciclaje, facilita el aprovechamiento de los residuos y promueve la energía limpia. Si bien existirán inercias e intereses económicos afectados por el nuevo modelo en la gestión de residuos, estos factores no deben ser un obstáculo para reforzar una cultura de reciclaje con todos los actores de la sociedad y ejercer nuestra responsabilidad ciudadana de separar adecuadamente la basura que generamos todos los días. Si bien el agua es un factor determinante para el desarrollo tanto económico, político y social del ser humano, también puede ser una amenaza latente para la población y un dolor de cabeza para empresarios y gobernantes. La contaminación del agua puede representar epidemias y enfermedades crónicas. ¿Cuáles son los principales agentes contaminantes del agua en la Ciudad de México? Son desechos domésticos, PET y otros plásticos, materiales derivados de la actividad industrial, residuos sólidos urbanos, los cuales al depositarse en tiraderos de basura
generan lixiviados que, a su vez, se infiltran y contaminan los acuíferos, aceites, entre otros. Los sitios altamente contaminados se localizan principalmente dentro de las cuencas hidrológico-administrativas, aguas del Valle de México, Balsas, Lerma, Santiago Pacífico, Pacífico Sur y Península de Baja California. La contaminación del agua genera impactos negativos en las ciudades porque, de manera directa e indirecta, puede causar efectos nocivos en la salud de la población, ya sea en lo corto, mediano o largo plazo, depende del tipo de contaminantes. ¿Cómo puede la población ayudar a evitar la contaminación del agua? Separando los residuos sólidos que desechan de sus hogares. Eso se ve reflejado en el tipo de residuos que llega a los depósitos de basura y rellenos sanitarios cuando los hay. Además pueden evitar verter aceites al agua que se desecha, disminuir el consumo de botellas de PET, porque muchos de estos materiales, al ser desechados, se incorporan a los materiales contaminantes de ríos y mares, y el volumen de PET en estos son sorprendentemente alto. Muchas de las acciones que realizamos a diario tendrán consecuencias en el planeta. Por ejemplo, el consumo desmesurado de energía y agua y la compra de productos contaminantes afectan ahora y en un futuro al medio ambiente y a los seres vivos que habitan la Tierra. Es claro el papel que tienen que cumplir el Estado y las instituciones, pero la colaboración y la concienciación ciudadana es fundamental para solucionar el problema ambiental. Los 3 pasos fundamentales para encontrar soluciones a la contaminación son: conocer las causas, informar de los problemas que nos afecten y contribuir en la búsqueda de soluciones. ¿Cómo podemos colaborar? Utilización de catalizadores en los coches para disminuir los gases contaminantes que despiden, empleo del transporte público y medios ecológicos para contaminar menos, recuperación de aguas. Se pueden recuperar de forma química a través de tratamientos biológicos con organismos que descomponen la materia orgánica en nitrato y en dióxido de carbono. Eliminación de acumulación de nutrientes en lagos pequeños. Estos nutrientes provienen de restos de plantas muertas que podrían provocar eutrofización del agua. No abusar de fertilizantes y pesticidas en cultivos y cosechas. Para poder eliminar el nitrato del suelo se utilizan métodos biológicos como el cultivo de bacterias desnitrificantes. Reciclar es una actividad en la que todos podemos colaborar. Separar los materiales de forma correcta y procurar que su recogida selectiva se realice en el punto de origen para no contaminar al transportarse. Evitar hacer ruidos molestos, porque la contaminación sonora es una de las causas principales de molestias a nivel psicológico como el estrés. Al comprar productos para el hogar, procurar que sean lo menos contaminantes posible. Reforestación. Recuperar áreas donde se ha producido una tala indiscriminada de árboles y plantas. Ahorrar agua y buscar métodos para reciclarla. El agua que utilizamos en los hogares se puede reutilizar. Y uso de energías alternativas como la solar, la eólica y la eléctrica.